En un rincón apartado de Toluca, donde las montañas abrazan la ciudad con una niebla perpetua que nunca termina de disiparse, existía una casa que todos conocían, pero nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Era una construcción de adobe y madera oscurecida por el tiempo, con tejas rojas desteñidas y ventanas protegidas por cortinas que jamás se abrían. Los niños del barrio aprendían desde pequeños a cruzar la calle cuando pasaban frente a ella, aunque ningún padre les explicaba realmente por qué. La casa pertenecía a doña Carmela, una anciana que había llegado al barrio décadas atrás, cuando la zona apenas comenzaba a poblarse. Nadie sabía de dónde venía ni por qué había elegido establecerse allí, en esa casa al final de la calle Morelos, donde el pavimento se convertía en tierra y los faroles públicos dejaban de iluminar. Lo único que todos sabían era que doña Carmela fabricaba muñecas, muñecas de trapo, de porcelana, de madera tallada, muñecas que vendía en el mercado de artesanías los domingos, siempre con la misma expresión impenetrable en su rostro arrugado. Si te gusta esta historia y quieres descubrir qué secretos oculta doña Carmela en sus costuras, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciendo desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más historias que te mantendrán despierto por las noches. Todo comenzó a cambiar el día que desapareció la pequeña Lucía Domínguez. Era una niña de 8 años, de mejillas sonrosadas y trenzas negras, que su madre peinaba cada mañana con esmero. Lucía era conocida en el barrio por su risa contagiosa y su costumbre de cantar canciones mientras saltaba la cuerda frente a su casa. El 23 de octubre, un martes gris como tantos otros en Toluca, Lucía salió de la escuela primaria Benito Juárez a las 2 de la tarde y nunca llegó a su hogar. María Domínguez, su madre, fue la primera en dar la alarma. A las 3:30 de la tarde, cuando su hija no había aparecido, recorrió cada casa de la cuadra preguntando con voz temblorosa si alguien la había visto. A las 5, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras el nevado de Toluca, tiñendo el cielo de naranja oscuro, ya había un grupo de vecinos organizando una búsqueda. A las 8 de la noche, la policía municipal había sido notificada y patrullas recorrían las calles con sus luces azules y rojas, proyectando sombras fantasmales en las fachadas. Durante 3 días, Toluca fue sacudida por la desaparición. Carteles con la foto sonriente de Lucía aparecieron en cada poste de luz, en las ventanas de las tiendas, en los tablones de anuncios de las iglesias. La televisión local cubrió el caso, y el rostro angustiado de María Domínguez apareció en las noticias nocturnas, suplicando por información. Grupos de búsqueda peinaron los terrenos baldíos, los bosques cercanos, las barrancas. Buzos revisaron los cuerpos de agua en las afueras de la ciudad, pero no encontraron nada, ni un rastro, ni una pista, como si Lucía hubiera sido tragada por la tierra. El 4.º día, un domingo por la mañana, doña Carmela apareció en el mercado de artesanías, como siempre. Montó su puesto con movimientos lentos pero precisos, extendiendo un mantel bordado sobre la mesa de madera y colocando sus muñecas en hileras perfectas. Pero ese domingo había algo diferente. Entre las muñecas tradicionales de vestidos coloridos y sonrisas pintadas, destacaba una nueva creación. Era una muñeca de aproximadamente 40 centímetros de altura, con un vestido azul marino idéntico al del uniforme de la escuela Benito Juárez. Tenía el cabello negro trenzado con listones blancos, exactamente como María acostumbraba a peinar a su hija cada mañana. Los ojos de la muñeca eran de un café tan profundo que parecían reales. Y en su rostro de tela había una expresión que no era exactamente de alegría ni de tristeza, sino algo intermedio, algo perturbador que resultaba difícil de definir.
Rosario Mendoza, una vendedora de tacos que tenía su puesto cerca, fue la primera en notarlo. Se acercó a doña Carmela con curiosidad mal disimulada, estudiando la muñeca bajo la luz grisácea de la mañana. ¡Qué muñeca tan particular! Doña Carmela, comentó Rosario, tratando de sonar casual. Se parece a alguien que conozco. La anciana levantó la vista lentamente. Sus ojos, pequeños y oscuros como pasas, se clavaron en Rosario con una intensidad que la hizo retroceder medio paso. «Todas mis muñecas se parecen a alguien», respondió doña Carmela con voz áspera, como si hablara poco y sus cuerdas vocales estuvieran oxidadas. «Por eso son especiales. Cada puntada lleva algo de verdad, algo de vida». Rosario sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Había algo en la forma en que doña Carmela había dicho «vida» que no le gustó nada. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un pequeño grupo de curiosos se había acercado al puesto, atraídos por la muñeca del vestido azul. Entre ellos estaba Javier García, un maestro de secundaria que vivía a 2 cuadras de la casa de doña Carmela. Javier era un hombre observador, de esos que notan los detalles que otros pasan por alto. Cuando vio la muñeca, su corazón dio un vuelco. No solo el vestido y las trenzas eran idénticos a los de Lucía Domínguez. También había algo en la postura de la muñeca, en la ligera inclinación de su cabeza, en la forma en que sus manos de tela estaban posicionadas, como si estuviera a punto de aplaudir, exactamente como Lucía hacía cuando se emocionaba con algo. «Disculpe, doña Carmela», dijo Javier, intentando mantener la voz firme. «¿Cuánto tiempo le tomó hacer esta muñeca?» La anciana lo miró con esa misma intensidad inquietante que había dirigido a Rosario. «El tiempo necesario para capturar su esencia», respondió. «No se puede apurar el arte verdadero». «¿Y cuándo la terminó?», insistió Javier. «El jueves por la noche», contestó doña Carmela sin vacilar. «Trabajé toda la noche. A veces, cuando la inspiración llega, no puedo detenerme». El jueves, un día después de que Lucía desapareciera, Javier sintió que la boca se le secaba. Miró nuevamente a la muñeca, estudiando cada detalle. En el dobladillo del vestido azul, bordadas con hilo dorado tan fino que apenas se distinguía, había unas iniciales. L.D. Lucía Domínguez. Sin decir palabra más, Javier se alejó del puesto con paso apresurado. Su mente trabajaba a toda velocidad mientras caminaba por el mercado sin ver realmente hacia dónde se dirigía. «Podría ser una coincidencia», se dijo a sí mismo. Toluca era una ciudad grande, pero los barrios tenían esa cualidad de pueblo pequeño donde todos conocían a todos. Doña Carmela pudo haber visto a Lucía jugando en la calle cientos de veces. Las iniciales podían significar cualquier cosa, pero en el fondo de su corazón, Javier sabía que algo estaba terriblemente mal. La coincidencia era demasiado precisa, demasiado exacta, y había algo más, algo que no podía identificar con claridad, pero que lo perturbaba profundamente. Cuando había observado la muñeca de cerca, por un segundo, le había parecido que los ojos de tela lo miraban directamente con una expresión de súplica silenciosa. Esa misma tarde, Javier visitó a María Domínguez. La encontró en su sala, rodeada de vecinas que trataban de consolarla mientras ella sostenía una fotografía de Lucía contra su pecho. Los ojos de María estaban hinchados de tanto llorar, su rostro demacrado por la falta de sueño. Javier se sintió cruel al plantear lo que estaba a punto de sugerir, pero sabía que no podía guardar silencio. Cuando las vecinas se fueron, Javier le contó a María sobre la muñeca en el puesto de doña Carmela. Al principio, María lo miró con incomprensión, como si las palabras no tuvieran sentido. Luego, cuando Javier describió cada detalle, el vestido, las trenzas, las iniciales, algo cambió en su expresión. La desesperación dio paso a algo más oscuro, más peligroso, la determinación. «Necesito ver esa muñeca»,
dijo María con voz ronca. No sé si sea buena idea, comenzó Javier, pero María ya se había puesto de pie. Ahora, insistió ella. Eran casi las 6 de la tarde cuando llegaron al mercado. La mayoría de los puestos estaban cerrando, los vendedores empacando su mercancía en cajas de cartón y bolsas de plástico. El puesto de doña Carmela estaba vacío. La mesa estaba limpia, el mantel doblado y no había rastro de las muñecas ni de la anciana. Quizá ya se fue a su casa, sugirió Javier. María no respondió. Simplemente comenzó a caminar en dirección a la calle Morelos, y Javier la siguió. El cielo sobre Toluca se había oscurecido, nubes gruesas y grises ocultaban las últimas luces del atardecer. Hacía frío, ese frío húmedo característico de la ciudad que se mete en los huesos. La casa de doña Carmela se alzaba ante ellos como una aparición de otro tiempo. Las ventanas estaban oscuras, pero de la chimenea salía un hilo delgado de humo que se elevaba hacia el cielo encapotado. María se detuvo frente a la puerta de madera astillada, dudando por primera vez desde que habían salido de su casa. ¿Y si estoy equivocada?, susurró. ¿Y si solo estoy volviéndome loca de dolor? Javier iba a responder cuando la puerta se abrió con un crujido largo y quejumbroso. Doña Carmela apareció en el umbral, su figura pequeña y encorvada proyectando una sombra desproporcionadamente grande en el interior iluminado por velas. Sabía que vendrían, dijo la anciana. Pasen. María y Javier intercambiaron una mirada de incertidumbre. Cada instinto le gritaba a Javier que diera media vuelta y se fuera, que llamara a la policía, que hiciera cualquier cosa menos entrar a esa casa. Pero María ya había cruzado el umbral y él no podía dejarla sola. El interior de la casa era exactamente como Javier había imaginado, pero peor. Las paredes estaban cubiertas de estantes que iban del suelo al techo, y en cada estante había muñecas, cientos de ellas, miles quizá, muñecas de todos los tamaños y estilos, con vestidos de diferentes épocas y materiales, pero todas compartían algo. Esa misma expresión inquietante en sus rostros, esa mirada que parecía seguirte sin importar hacia dónde te movieras. El olor dentro de la casa era extraño, una mezcla de tela vieja, incienso y algo más que Javier no podía identificar. Algo orgánico y vagamente dulce que le revolvía el estómago. «Buscan la muñeca del vestido azul», afirmó doña Carmela. No era una pregunta. «¿Dónde está mi hija?» María prácticamente gritó las palabras, todo el dolor y la desesperación de los últimos días derramándose en esa simple pregunta. Doña Carmela se movió lentamente hacia una mesa larga en el centro de la habitación. Sobre ella yacían telas, hilos, agujas, tijeras y otros implementos de costura organizados con precisión obsesiva. Y en el centro, sentada contra un cojín de terciopelo rojo, estaba la muñeca del vestido azul. María se abalanzó hacia ella, pero doña Carmela extendió una mano arrugada y sorprendentemente fuerte que la detuvo. «¡No la toque!», ordenó con voz firme. «No todavía. Primero deben entender». «¿Entender qué?». Javier dio un paso adelante, colocándose protectoramente junto a María. «¿Qué le hizo a Lucía?». Por primera vez, algo parecido a una emoción cruzó el rostro de doña Carmela. Sus labios finos se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. «No le hice nada», dijo. «Le di un regalo, el regalo de la permanencia, de nunca cambiar, de nunca crecer para sufrir las crueldades del mundo». María comenzó a sollozar, sus piernas flaqueando. Javier la sostuvo mientras miraba a la anciana con horror creciente. «Usted está demente», logró decir. «Demente». Doña Carmela inclinó la cabeza. «Llevo haciendo esto desde antes de que nacieran sus padres. He preservado la inocencia. He salvado a niños del destino terrible que les esperaba. Miren a su alrededor.
Cada una de estas muñecas fue una vez un niño que iba a sufrir, un niño que iba a ser lastimado, abandonado, destruido por este mundo horrible. Los salvé, los convertí en arte, en belleza eterna. El horror de sus palabras tardó un momento en penetrar completamente. Javier miró alrededor de la habitación con nuevos ojos. Todas esas muñecas, cientos de ellas. ¿Cuántos años tenía doña Carmela? ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo esto? Está loca, susurró María entre lágrimas. Completamente loca. Llamen a la policía, dijo doña Carmela con indiferencia. Denúncienme. No importa. Nunca encontrarán pruebas, nunca encontrarán los cuerpos, porque no hay cuerpos que encontrar, solo quedan las muñecas. Y las muñecas son legales. ¿No es así? Solo son tela y relleno y un poco de magia antigua que nadie en esta era de ciencia cree posible. Javier sacó su teléfono celular, pero sus manos temblaban tanto que casi lo deja caer. Marcó el número de emergencias mientras María se acercaba lentamente a la muñeca del vestido azul. Esta vez, doña Carmela no la detuvo. María tomó la muñeca entre sus manos con reverencia, como si fuera algo sagrado y terrible al mismo tiempo. La estudió bajo la luz parpadeante de las velas. Los ojos de la muñeca la miraban, y María habría jurado que vio un destello de reconocimiento en ellos. Acercó la muñeca a su oído, y por un momento le pareció escuchar un susurro muy débil, como el viento entre las hojas, formando una sola palabra. Mamá. El grito que salió de María fue primordial, un sonido de angustia tan profundo que hizo que Javier dejara caer el teléfono. Ella apretó la muñeca contra su pecho, meciéndola como había mecido a Lucía cuando era bebé, llorando con sollozos que sacudían todo su cuerpo. La policía llegó 20 minutos después, con 3 patrullas y 6 agentes que entraron a la casa con linternas y armas desenfundadas. Encontraron a María en el suelo, aún sosteniendo la muñeca y murmurando palabras incoherentes. Encontraron a Javier en una esquina, con la mirada perdida entre las hileras infinitas de muñecas. Y encontraron a doña Carmela sentada tranquilamente en su silla de costura, sus manos manchadas de edad dobladas sobre su regazo. Los días siguientes fueron un torbellino de investigaciones, reportajes de noticias y caos mediático. La casa de doña Carmela fue sellada como escena del crimen. Equipos forenses la revisaron de arriba abajo, buscando cualquier evidencia de las acusaciones que María y Javier habían hecho. Analizaron cada muñeca, buscando restos humanos, ADN, cualquier cosa que pudiera confirmar la historia imposible que ambos habían contado. No encontraron nada. Las muñecas eran exactamente lo que parecían ser: tela, algodón, madera, porcelana. Algunos de los materiales eran antiguos, ciertamente. Algunos databan de décadas atrás, pero no había nada orgánico en ellas aparte de los materiales naturales esperados. Los registros mostraban que doña Carmela tenía 93 años, aunque se veía al menos una década mayor. Había llegado a Toluca en 1968, procedente de un pueblo pequeño en Michoacán, del que nadie había oído hablar. Antes de eso, su historia se perdía en documentos borrosos y registros incompletos que sugerían que había vivido en varios estados diferentes bajo nombres ligeramente distintos. Un detective particularmente dedicado, el comandante Héctor Ruiz, comenzó a investigar desapariciones de niños en todas las ciudades donde doña Carmela había vivido. Lo que encontró fue perturbador, aunque no concluyente. En cada lugar había habido desapariciones, no muchas, quizá 1 o 2 por década, lo suficientemente espaciadas como para no levantar sospechas de un patrón. Niños que simplemente se desvanecieron sin dejar rastro, casos fríos que permanecían sin resolver.
pero no había evidencia que conectara a doña Carmela con ninguna de esas desapariciones. Ella había sido una ciudadana modelo en cada comunidad, una artesana respetada que vendía sus muñecas en mercados y tiendas de antigüedades. Varios de sus antiguos vecinos la recordaban como una mujer callada pero inofensiva, alguien que mantenía para sí misma pero que nunca había causado problemas. Mientras tanto, María Domínguez había sido internada en el Hospital Psiquiátrico de Toluca. Los doctores dijeron que estaba sufriendo una crisis psicótica provocada por el estrés extremo de la desaparición de su hija. Ella insistía en que Lucía estaba dentro de la muñeca, que podía escuchar su voz, sentir su presencia. Los psiquiatras ajustaban sus medicamentos y hablaban en susurros sobre trauma y mecanismos de defensa. La muñeca del vestido azul fue confiscada como evidencia. Permaneció en una bolsa sellada en el almacén de evidencias de la policía municipal, junto con otras 20 muñecas que habían sido tomadas de la casa de doña Carmela para análisis adicional. Javier García no fue hospitalizado, pero dejó de dar clases. Pasaba las noches despierto, investigando por internet cualquier referencia a muñecas malditas, magia oscura, rituales de transferencia de almas. Encontró muchas leyendas, muchas historias, pero nada que ofreciera una explicación clara o, más importante, una solución. Doña Carmela fue detenida inicialmente bajo sospecha, pero sin evidencia física que la conectara con ningún crimen. La fiscalía no pudo presentar cargos. Después de 72 horas fue liberada. Regresó a su casa en la calle Morelos, ahora marcada con cinta amarilla de escena del crimen, y esperó. No tuvo que esperar mucho. 2 semanas después de la liberación de doña Carmela, otro niño desapareció. Esta vez fue Santiago Reyes, un niño de 7 años que vivía en el lado opuesto de Toluca. Desapareció después de la escuela, igual que Lucía, sin testigos ni pistas. La ciudad entró en pánico. Los padres comenzaron a recoger personalmente a sus hijos de la escuela. Se organizaron patrullas vecinales. Los noticieros hablaban de un posible secuestrador serial, pero Javier sabía la verdad, o al menos creía saberla. 3 días después de la desaparición de Santiago, doña Carmela apareció en el mercado de artesanías. Esta vez, Javier estaba esperándola. La había estado vigilando, siguiéndola a distancia, esperando que cometiera un error. Y allí estaba, montando su puesto con las mismas manos arrugadas y los mismos movimientos precisos. Entre las muñecas que colocó sobre la mesa, había una nueva. Un niño de trapo con pantalones cortos azules y una camiseta de fútbol del Club Toluca, cabello negro cortado al estilo de Tazón, ojos cafés que parecían mirar directamente hacia donde Javier estaba escondido detrás de un puesto de frutas. Santiago Reyes había sido fanático del Club Toluca. Su madre había mencionado en las noticias que el día que desapareció llevaba puesta su camiseta favorita del equipo. Javier sintió que la ira ardía en su pecho, más caliente que el miedo. Sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos de la muñeca, acercándose lo más que podía, sin que doña Carmela lo notara. Luego llamó al comandante Ruiz. «Tiene que venir al mercado ahora mismo», urgió Javier. Lo está haciendo de nuevo. Ruiz llegó 30 minutos después con 2 agentes. Para entonces, una pequeña multitud se había reunido alrededor del puesto de doña Carmela. Alguien había reconocido la similitud entre la muñeca y Santiago Reyes, y la palabra se había esparcido rápidamente. La gente murmuraba, señalaba, sacaba fotos con sus celulares. Cuando Ruiz llegó, encontró a doña Carmela sentada calmadamente detrás de su mesa, como si nada fuera de lo ordinario estuviera sucediendo. La muñeca del niño con la camiseta de fútbol estaba en exhibición prominente. «¡Doña Carmela!», dijo Ruiz con voz controlada.
Necesito que venga conmigo para responder algunas preguntas. ¿Sobre qué? Preguntó la anciana con inocencia. Sobre esa muñeca. Ruiz señaló la figura de trapo. ¿Cuándo la hizo? Esta semana, respondió doña Carmela. El arte no descansa, comandante. Mi trabajo continúa. Es una coincidencia notable, dijo Ruiz, que se parezca tanto a Santiago Reyes. ¿Así? Doña Carmela inclinó la cabeza. No conozco a ningún Santiago Reyes. Simplemente hago muñecas basándome en las caras que veo, en las historias que siento en el aire. Si esta muñeca se parece a alguien en particular, es porque el universo tiene un plan misterioso. No había manera de arrestarla. No legalmente, al menos, no con lo que tenían. Ruiz lo sabía, e incluso mientras leía a doña Carmela sus derechos y la escoltaba a una patrulla para interrogatorio adicional, sabía que esto terminaría igual que la última vez. No había evidencia. Solo muñecas de tela y una anciana que decía las cosas correctas, que conocía exactamente los límites de lo que la ley podía probar. Esa noche, mientras doña Carmela estaba en custodia policial respondiendo preguntas una y otra vez, sin decir nada incriminatorio, Javier tomó una decisión. Había pasado las últimas 2 semanas investigando, leyendo, aprendiendo. Había encontrado referencias a prácticas antiguas en libros polvorientos de la biblioteca, en sitios de Internet de dudosa credibilidad, en conversaciones susurradas con ancianas del mercado que aún recordaban las historias que sus abuelas les habían contado. Magia de transferencia, rituales de atadura, la creencia de que un artesano verdaderamente hábil podía tejer más que simple tela y relleno en sus creaciones. Podía tejer vida, alma, esencia, pero para hacerlo necesitaba una fuente. Necesitaba tomar de un lado para dar al otro. Las muñecas de doña Carmela no eran solo representaciones de niños desaparecidos. Eran los niños, o al menos contenían alguna parte crucial de ellos. Sus almas, sus esencias, atrapadas en tela y costura, preservadas en un estado de infancia eterna. Si esto era cierto, y Javier ya no estaba seguro de qué era verdad o locura, pero sabía que tenía que intentarlo. Entonces, quizá había una manera de revertir el proceso. Quizá las muñecas podían liberar lo que habían capturado. Javier sabía dónde guardaba la policía la evidencia. El almacén estaba en el sótano de la estación, protegido por una simple cerradura que cualquiera con un poco de habilidad podía abrir. La seguridad era laxa, especialmente durante el turno de noche, cuando solo un oficial somnoliento vigilaba el escritorio de entrada. A las 2 de la mañana, Javier estacionó su coche a 2 cuadras de la estación de policía. Llevaba una mochila con herramientas básicas y un libro que había encontrado en una librería de viejo en el centro histórico de Toluca. El libro estaba escrito en español antiguo mezclado con náhuatl, y Javier apenas podía entender la mitad de lo que decía. Pero había un capítulo sobre liberación de espíritus atados que incluía un ritual específico. Entrar al almacén fue más fácil de lo que esperaba. El oficial de turno estaba dormido en su escritorio, roncando suavemente. Javier bajó las escaleras sin hacer ruido. Encontró la sala de evidencias y usó un clip para abrir la cerradura simple. Dentro, rodeado de cajas etiquetadas y bolsas selladas, encontró lo que buscaba, la caja que contenía las muñecas de doña Carmela. La muñeca del vestido azul estaba en la parte superior, aún en su bolsa de evidencia transparente. Javier la sacó con manos temblorosas. Bajo la luz fluorescente del almacén, la muñeca parecía más real que nunca. Podía ver las puntadas individuales en su rostro de tela, la forma en que el cabello había sido cosido hebra por hebra, el detalle obsesivo en cada pliegue del vestido azul.
Según el libro, necesitaba deshacer las costuras en un orden específico, mientras recitaba palabras que supuestamente abrirían el camino para que el espíritu atrapado encontrara su libertad. Javier no era religioso, no creía en lo sobrenatural, o al menos no lo había hecho hasta hace 2 semanas. Pero ahora, sosteniendo esa muñeca que se parecía tanto a Lucía Domínguez que dolía mirarla, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Comenzó con las costuras del vestido, usando un pequeño descosedor para cortar cuidadosamente cada hilo. Mientras trabajaba, recitaba las palabras del libro, su voz apenas un susurro en el silencio del almacén. Espíritu atado en tela y forma, te libero de estas ataduras. Alma capturada en costura y patrón, te devuelvo a tu lugar correcto. Nada sucedió. Los hilos se deshacían, el vestido se desarmaba, pero la muñeca seguía siendo solo una muñeca. Javier sintió desesperación creciendo en su pecho. Quizá estaba completamente loco. Quizá doña Carmela era solo una vieja perturbada y él había permitido que sus propios miedos y la teoría de conspiración lo llevaran al borde de la locura. Pero entonces tocó las costuras del cuello, donde la cabeza de tela se unía al cuerpo, y sintió algo. Un calor, sutil pero inconfundible, que irradiaba de la muñeca. Los hilos bajo sus dedos parecían vibrar ligeramente. Continuó trabajando con renovada urgencia, deshaciendo las costuras del cuello, luego las de los brazos. La muñeca comenzó a deshacerse en sus manos, transformándose de una forma coherente en una colección de pedazos de tela. Y con cada costura que cortaba, el calor aumentaba. Cuando cortó el último hilo, el que sostenía cerrada la cabeza de la muñeca, algo extraordinario sucedió. Una luz salió de la muñeca, tenue al principio pero rápidamente intensificándose. Era de un azul pálido, hermoso y terrible al mismo tiempo, y parecía tomar forma en el aire frente a Javier. Por un momento, vio el rostro de Lucía Domínguez flotando en esa luz azul. No la muñeca, sino la niña real, con sus ojos cafés llenos de confusión y miedo. Sus labios se movieron, formando palabras que Javier no podía escuchar, pero que de alguna manera entendía. Gracias. Ayuda a los demás. Luego la luz se disipó, fluyendo hacia arriba a través del techo del almacén como agua al revés, y Javier quedó solo, rodeado de pedazos de tela que habían sido una muñeca. Lágrimas corrían por su rostro. No sabía si lo que acababa de presenciar era real o una alucinación producto del estrés y la falta de sueño. Pero sabía una cosa con certeza. Había más muñecas en esa caja, y si existía, aunque fuera la más mínima posibilidad de que pudiera ayudar a liberar a más niños atrapados, tenía que intentarlo. Trabajó durante las siguientes 3 horas, deshaciendo muñeca tras muñeca. Algunas liberaban esa luz azul cuando se desarmaban. Otras simplemente se descomponían en tela sin nada notable. Javier no sabía qué significaba la diferencia. Quizá algunas muñecas eran solo muñecas, y doña Carmela las hacía como cobertura para las otras. O quizá el ritual no funcionaba siempre. Cuando terminó, el suelo del almacén estaba cubierto de tela, algodón, botones y pedazos de lo que habían sido muñecas. Javier recogió todo cuidadosamente, metiéndolo en bolsas de basura que encontró en un armario. No podía dejar evidencia obvia de lo que había hecho. Salió del almacén justo cuando el cielo comenzaba a aclarar con las primeras luces del amanecer. El oficial del escritorio seguía dormido. Javier condujo a casa, escondió las bolsas de tela en su garaje y se derrumbó en su cama totalmente vestido. Lo despertó su teléfono sonando insistentemente. Era a mediodía. El comandante Ruiz estaba del otro lado de la línea y sonaba alterado. Javier, necesito que vengas a la estación ahora mismo. ¿Qué pasó?, preguntó Javier, su corazón acelerándose. Santiago Reyes apareció, dijo Ruiz. Está vivo.
El mundo se inclinó. Javier tuvo que sentarse en el borde de la cama para no caerse. ¿Qué? ¿Dónde? Lo encontraron esta mañana, caminando en una carretera a las afueras de la ciudad. Está desorientado, no recuerda nada de los últimos días, pero está físicamente ileso. Y hay más, otros niños están apareciendo, niños que habían sido reportados desaparecidos hace semanas, meses, incluso años. Todos caminando por diferentes carreteras alrededor de Toluca, todos sin memoria de dónde han estado. Javier cerró los ojos, sintiendo algo que podría haber sido alivio o podría haber sido algo más complejo que no tenía nombre. ¿Cuántos? Hasta ahora 6, pero están llegando más reportes. Javier, ¿qué demonios está pasando? No lo sé, mintió Javier. Pero es bueno, ¿verdad? Los niños están regresando. Después de colgar con Ruiz, Javier condujo al hospital, donde habían llevado a Santiago y a los otros niños para exámenes médicos. Los doctores estaban desconcertados. Todos los niños estaban saludables, bien alimentados, sin señales de trauma físico, pero todos compartían el mismo patrón extraño. No recordaban nada desde el momento de sus desapariciones. Era como si hubieran estado dormidos o en un estado de suspensión, y ahora simplemente habían despertado. Javier observó a través de la ventana de la habitación de Santiago mientras el niño hablaba con sus padres. La señora Reyes lloraba de alegría, abrazando a su hijo como si nunca fuera a soltarlo. Santiago lucía confundido pero feliz de estar con su familia nuevamente. Pero había un niño que no había regresado, Lucía Domínguez. Javier había deshecho su muñeca primero, había visto esa luz azul, había sentido algo cambiar. Entonces, ¿por qué no había aparecido como los demás? La respuesta llegó 2 días después. María Domínguez fue encontrada muerta en su habitación en el hospital psiquiátrico. Los médicos dijeron que había sido un paro cardíaco, una complicación relacionada con su condición mental deteriorada y el estrés extremo. Pero Javier, cuando fue a presentar sus respetos en el funeral, notó algo que le heló la sangre. En el ataúd, junto al cuerpo de María, su familia había colocado la fotografía favorita de Lucía, y en esa fotografía Javier habría jurado que vio a 2 figuras en lugar de una. María y Lucía, juntas, como debía ser. Quizá Lucía sí había sido liberada, solo que no había regresado a este mundo, había ido a donde su madre más la necesitaba, guiándola hacia el descanso final que el dolor le había negado durante semanas. La investigación sobre doña Carmela se intensificó después de que los niños comenzaron a aparecer, pero sin evidencia física que la conectara con las desapariciones, y con los niños siendo incapaces de proporcionar ninguna información útil, el caso eventualmente se enfrió. Doña Carmela fue liberada de custodia policial nuevamente por falta de cargos. Pero esta vez, cuando regresó a su casa en la calle Morelos, algo había cambiado. Los vecinos la miraban diferente ahora, no con el miedo pasivo de antes, sino con algo más activo, más peligroso. Hostilidad. Alguien pintó bruja en su puerta. Piedras fueron lanzadas a través de sus ventanas. Una noche, un grupo de jóvenes borrachos intentó incendiar su casa, aunque fueron detenidos antes de que pudieran hacer daño real. Doña Carmela soportó todo con la misma expresión impasible que siempre había tenido. Continuó haciendo sus muñecas, aunque ya no las vendía en el mercado. Los organizadores le habían prohibido montar su puesto, citando preocupaciones de seguridad pública. Javier la observaba a distancia. Había regresado a su casa una noche para verificar que las muñecas que había deshecho realmente se habían ido. El almacén de evidencias estaba en caos cuando descubrieron que faltaban las muñecas, pero sin testigos ni cámaras de seguridad, la investigación no llevó a ninguna parte. En su garaje, Javier conservaba las bolsas con los restos de tela. A veces, en la noche, las revisaba, buscando algo que no sabía cómo nombrar. Respuestas, quizá,
o absolución. 3 meses después del día que había deshecho la primera muñeca, Javier recibió una carta. No tenía remitente, solo su nombre escrito en el sobre con caligrafía antigua y elegante. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje escrito en la misma letra cuidadosa. Hay más. En otros lugares, con otras manos. El trabajo nunca termina, pero tampoco la resistencia. Busca en Querétaro, en la tienda de antigüedades junto a la plaza principal. Pregunta por las muñecas de Doña Socorro. Javier leyó la carta 3 veces, sintiendo que el peso que había comenzado a aligerar volvía a asentarse sobre sus hombros. ¿Cuántas artesanas como Doña Carmela existían? ¿Cuántos niños estaban atrapados en muñecas alrededor de México, sus familias buscándolos sin saber que estaban escondidos a plena vista? Guardó la carta en un cajón junto al libro de rituales. No estaba seguro de qué hacer con la información todavía. Parte de él quería ignorarla, volver a su vida normal, pretender que nada de esto había sucedido, pero sabía que no podría. Una semana después de recibir la carta, Doña Carmela desapareció. Nadie la vio irse. Una mañana su casa simplemente estaba vacía. La puerta abierta de par en par, las habitaciones despojadas de todo, excepto las estanterías vacías que antes habían sostenido miles de muñecas. La policía hizo una búsqueda perfunctoria, pero no pusieron mucho esfuerzo en encontrarla. La mayoría de los oficiales estaban secretamente aliviados de que se hubiera ido. El comandante Ruiz fue el único que parecía genuinamente preocupado. «Las muñecas también se fueron», le dijo a Javier cuando se encontraron por casualidad en un café del centro. «Cada una de ellas. ¿Cómo mueve alguien de 93 años miles de muñecas sin que nadie lo note?» Javier no tenía respuesta. «Quizá tuvo ayuda», sugirió. «O quizá nunca fueron solo muñecas», murmuró Ruiz, mirando su café como si contuviera las respuestas del universo. Pasaron los meses. La vida en Toluca gradualmente volvió a la normalidad. Los niños que habían regresado fueron reintegrados a sus familias y escuelas. Algunos necesitaron terapia para lidiar con los vacíos en sus memorias. Otros parecían adaptarse sin problemas, como si los días o semanas o meses que habían perdido fueran simplemente un sueño extraño que se desvanecía al despertar. Santiago Reyes volvió a jugar fútbol con sus amigos. Sus padres lo vigilaban más de cerca ahora, nunca permitiéndole estar solo, pero él parecía feliz. Normal. La casa de Doña Carmela permaneció vacía durante un tiempo, convirtiéndose en un lugar que los niños del barrio se atrevían mutuamente a acercarse. Eventualmente fue vendida a una familia joven de la Ciudad de México que no sabía nada de su historia. Renovaron completamente el interior, pintaron las paredes de colores brillantes, instalaron ventanas nuevas que dejaban entrar la luz. Pero los vecinos viejos del barrio aún cruzaban la calle cuando pasaban frente a ella. Algunos hábitos son difíciles de romper. Javier finalmente tomó una decisión sobre la carta. Una mañana de sábado empacó una maleta, metió el libro de rituales y sus herramientas de descosido y condujo hacia Querétaro. La ciudad estaba a 3 horas de distancia, tiempo suficiente para que dudara de sí mismo docenas de veces. Encontró la tienda de antigüedades junto a la plaza principal, exactamente donde la carta había indicado. Era un lugar pequeño y polvoriento, lleno de muebles viejos, pinturas descoloridas y baratijas de épocas pasadas. Detrás del mostrador había una mujer de mediana edad con cabello gris, recogido en un moño. «Disculpe», dijo Javier, «estoy buscando muñecas. Me dijeron que preguntara por las muñecas de Doña Socorro». La expresión de la mujer cambió sutilmente, algo oscuro, cruzando su rostro. «Doña Socorro falleció hace 2 meses», dijo, «pero dejó su colección. Están en la habitación del fondo». Javier siguió la dirección que ella señalaba, pasando entre muebles apilados y cajas de libros antiguos.
La habitación del fondo era pequeña y apenas iluminada, y estaba llena de muñecas. No tantas como en la casa de doña Carmela, quizá 50 o 60, pero eran del mismo tipo, con esa misma calidad inquietante, esos mismos ojos que parecían seguirte. Y cuando Javier las observó más de cerca, comenzó a reconocer patrones. Un vestido que se parecía al que una niña desaparecida de Querétaro había llevado según las noticias del año pasado. Una expresión facial que coincidía con la de un niño cuyo póster Javier había visto en su investigación de casos fríos. Sintió el familiar peso del horror mezclado con propósito. Este era el trabajo que la carta había sugerido que debía hacer. No sabía quién había enviado esa carta, quién más conocía sobre doña Carmela y artesanas como ella. Pero alguien estaba tratando de ayudar, de guiarlo hacia donde podía hacer una diferencia. —¿Cuánto por todas las muñecas? —preguntó cuando regresó al mostrador. La mujer nombró un precio que era sorprendentemente bajo, casi como si quisiera deshacerse de ellas. —Las llevaré todas —dijo Javier. Le tomó 3 viajes cargar todas las muñecas a su coche. Mientras trabajaba, la mujer de la tienda lo observaba con una expresión difícil de leer. —Sé lo que son —dijo finalmente, mientras Javier cargaba la última caja. O al menos sé lo que la gente decía que eran. Doña Socorro era mi tía. Cuando murió encontré sus diarios, cosas que había escrito sobre su trabajo especial, sobre preservar la inocencia, sobre dar refugio a almas que necesitaban protección. Javier se detuvo mirando a la mujer directamente. —¿Y usted le cree? —No sé qué creer —admitió ella—, pero sé que niños han desaparecido en Querétaro a lo largo de los años. Y sé que mi tía tenía secretos que se llevó a la tumba. Si usted puede hacer algo, lo que sea, para traer paz a esas familias, entonces hágalo. Esa noche, en un hotel de Querétaro, Javier comenzó el trabajo. Extendió las muñecas sobre la cama y el piso, estudió cada una cuidadosamente bajo la luz de la lámpara. Luego, una por una, comenzó a deshacer las costuras mientras recitaba las palabras del ritual. No todas las muñecas liberaron la luz azul. De las 53 muñecas que había comprado, solo 17 mostraron esa señal. Pero 17 era 17 vidas potencialmente liberadas, 17 familias que quizá encontrarían a sus hijos caminando por carreteras polvorientas en los días siguientes, confundidos pero vivos. Javier trabajó hasta el amanecer. Cuando terminó, estaba física y emocionalmente exhausto. Se quedó dormido rodeado de pedazos de tela, soñando con luces azules y rostros de niños que no conocía, pero que de alguna manera sentía que debía salvar. Los días siguientes confirmaron lo que había esperado. Reportes comenzaron a llegar de niños apareciendo en Querétaro, la mayoría de casos fríos de años atrás. Las autoridades estaban desconcertadas otra vez, pero las familias estaban extasiadas. Sus oraciones imposibles habían sido respondidas. Javier regresó a Toluca con las bolsas de tela de las muñecas que había deshecho, añadiéndolas a su creciente colección en el garaje. No sabía qué hacer con ellas todavía. Quemarlas parecía irrespetuoso. Tirarlas a la basura parecía peor. Por ahora, las guardaba como evidencia de algo que nunca podría probar, pero que sabía en lo profundo de su alma era real. 2 semanas después, recibió otra carta. Esta vez mencionaba Guadalajara, una dirección específica, el nombre de un vendedor de juguetes antiguos. El patrón estaba claro ahora. Alguien, en algún lugar, estaba rastreando a estas artesanas y sus creaciones malditas. Y ese alguien había elegido a Javier como el instrumento para deshacer su trabajo oscuro. Debería haber asustado a Javier más de lo que lo hizo. Debería haberse negado, volver a su vida normal, dejar que alguien más lidiara con esto.
Pero la verdad era que ya no podía imaginar volver a la normalidad. ¿Cómo podía dar clases de historia a adolescentes aburridos cuando sabía que había niños atrapados en muñecas esperando ser liberados? Así comenzó lo que se convertiría en el trabajo de su vida. Javier se tomó una licencia indefinida de la escuela, alegando problemas de salud. Vendió algunos de sus bienes para financiar sus viajes y comenzó a recorrer México, siguiendo las pistas que llegaban en cartas sin remitente, buscando muñecas que eran más que muñecas. Algunas veces encontraba docenas, otras veces solo una o dos. Cada ciudad tenía su propia versión de Doña Carmela, cada una con su propia historia y justificaciones. Algunas eran ancianas que habían practicado durante décadas. Otras eran más jóvenes, habiendo aprendido el arte de mentoras mayores. Javier nunca las confrontó directamente. Había aprendido de Doña Carmela que estas mujeres eran evasivas, protegidas por la imposibilidad de lo que hacían. Sin evidencia física que resistiera el escrutinio científico, eran intocables. Mejor trabajar en las sombras, deshaciendo su trabajo silenciosamente, liberando a los niños uno por uno. A lo largo de 2 años, Javier estimó que había liberado a más de 100 niños. Algunos aparecieron vivos, caminando por carreteras, confundidos pero intactos. Otros, como Lucía, parecían haber pasado a otro tipo de libertad. Uno que Javier no podía medir o confirmar, pero que esperaba era pacífico. Las cartas continuaron llegando, guiándolo de ciudad en ciudad, de artesana en artesana. Javier desarrolló una rutina: llegar a una ciudad, localizar las muñecas, comprarlas o robarlas si era necesario, realizar el ritual, esperar los reportes de niños apareciendo. Luego seguir adelante a la siguiente ubicación. Era un trabajo solitario y agotador. Javier perdió contacto con la mayoría de sus amigos y familia. Se volvió un nómada, viviendo de hoteles baratos y comida rápida, sus posesiones reducidas a lo que cabía en su coche. El comandante Ruiz lo contactaba ocasionalmente, haciendo preguntas sobre las continuas apariciones misteriosas de niños desaparecidos. Javier siempre tenía excusas vagas, nunca confirmando ni negando su participación.